Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, de hoy en 15, ¿qué sería eso? Como 7 de junio. Yo creo, no sé, bueno, de hoy en 15, de todas maneras. Vamos a celebrar bautismos. Tenemos una lista, creo que son como de 13 hermanos. El pastor José esta mañana les dio una clase a algunos de ellos que todavía no han recibido un curso de vida abundante o alguna instrucción específica. Tuvieron una clase tuviste una clase que como con 4 hermanos, 5, no sé, 4 que estuvieron allí. Pero quiero decirles, si usted no se ha bautizado, usted es creyente en Cristo Jesús, ese es el requisito fundamental para bautizarse, y no se ha bautizado en agua, queremos invitarlo a hacerlo. Esto es un paso de fe, esto es parte del testimonio y de la convicción tuya en Cristo Jesús. Y entonces comuníquese porfa conmigo durante la semana, cuando quiera, y hacemos los arreglos. Y si no has recibido ese discipulado, entonces podemos darle un intensivo bien intensivo. Entonces, de hoy en 15, si el Señor nos permite. De hoy en 8 tenemos algo bien especial. En 8 vamos a tener los cultos en el horario habitual, es decir, a las 8 de la mañana y a las 10:15, igual que hoy. Pero el próximo domingo vamos a tener esos dos cultos serán evangelísticos, ¿ok? Esto significa que usted no venga solito, que usted traiga un invitado, una invitada o varios. Esa es la idea. Tráigase unos invitados. Es más, esté orando desde hoy por esas personas que usted quiere traer. Esté orando para que Dios toque sus corazones y Dios alumbre su espíritu, y la palabra de Dios y el evangelio llegue a sus vidas y sean convertidos a Cristo. Así es que el próximo domingo, recuerden, igual en los dos horarios, pero véngase con algunos invitados. Amén. Bueno, estamos aquí como a 8 días, menos de 8 días de terminar los 40 días de ayuno y oración por Costa Rica. ¿Cuántos de ustedes han participado por lo menos algunos días? Tal vez no todos. Si no ha participado todos, no importa. Pero por lo menos algunos días han participado en dedicar unas horas de ayuno y orando. Levante su mano. Bueno, gracias a todos ustedes que lo han hecho. Y también, si no ha podido ayunar, pero ¿cuántos sí están orando? Y están orando por nuestro país así, en serio, están orando en serio. Amén, hermanos. Y yo les ruego que por favor sigamos orando. Oremos por nuestro país para ver cosas maravillosas de parte de Dios que ocurran. El pueblo de Dios debe de orar, debe de pararse en la brecha por medio de la oración. Esto es poderoso. Así es que vamos a seguir haciéndolo. Y aunque los 40 días de ayuno nacionalmente concluyen el sábado, el próximo sábado concluyen, sigamos orando. No digo ayunando de por vida, sino orando. Sigamos orando, eso sí, por nuestros gobernantes, por la nación, por la conversión de la gente en este país. Oremos y sigamos orando por ese despertamiento de parte de Dios, esa visitación extraordinaria de Dios. Oremos por eso, clamemos al Señor. Así es que la predicación de hoy vamos a dirigirla en ese sentido de lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo según la mano misericordiosa del Señor. Como
como parte introductoria quiero que Arturo nos ayude con un videíto que tenemos ahí. En el primer día de evangelismo global, más de 8 millones de cristianos proclamaron el maravilloso evangelio. Un hombre en Brasil estaba a punto de quitarse la vida cuando escuchó el mensaje de salvación de Jesucristo. En Indonesia, una gran zona de prostitución fue cerrada porque las mujeres de ese lugar fueron alcanzadas por familias completas. Cientos de miles se esparcieron en Nigeria para hablar de Jesucristo, así como los jinetes en las montañas de Mongolia, esquimales en Siberia, miles en Pakistán, el Ministerio Exploradores del Rey en Alemania y muchos otros cristianos alrededor del mundo. Juntos, predicamos a más de 26 millones de personas en un solo día. Comienzo porque está hablando del Día Mundial de Evangelización. Día Mundial de Evangelización. ¿Cuándo? El sábado 30 de mayo. Hermanos, no se trata de un evento solamente nacional o un evento local. Se trata de algo mundial. Y si las iglesias y los creyentes en Cristo evangelizamos, dice que podríamos evangelizar ¿cuántos millones en un solo día? ¿Cuántos millones? 26 millones, se imagina el impacto y la cosecha que eso puede producir. Así es que hemos estado orando unidos y vamos a evangelizar también unidos el próximo sábado, porque la gente es de muchos países, no voy a decir de todos, pero muchos países donde hay cristianos van a estar y vamos a estar evangelizando en cada una de las comunidades, las ciudades, etcétera, etcétera. Voy a interrumpir un poquito porque se me olvidó un anuncito. ¿Lo quiere dar? Bueno, la red de jóvenes está planeando hacer un campamento de alcance, es decir, un campamento evangelístico para alcanzar jóvenes para Cristo el próximo año. Y entonces, a partir de hoy, van a empezar con algunas actividades que generen recursos económicos con ese propósito de llevar a muchachos de la comunidad que no son creyentes, que tal vez andan en problemas, en adicciones, llevarlos a este campamento para presentarles a Jesucristo, el Señor. Así es que hoy y otros domingos van a estar vendiendo algunas cosas y les decimos para que usted sepa cuál es el propósito de esto. ¿Se me olvidaba algo más? No. Sí, hay otra parte, pero la tengo como parte de la predicación. Yo le he puesto como título a esta prédica el desafío de evangelizar. Quiero decir primeramente muchas gracias a don Carlos Matamoros, que el domingo pasado les trajo. Nosotros no estábamos en un retiro de pastores, pero les trajo una prédica excelente, tremenda. La escuché ahí por internet. Y si usted algún día no puede venir al culto, fíjese que usted puede escuchar la prédica que se dio aquí por internet. Y entonces, si no le está llegando, usted lo que debe hacer es llamar a la hermana Katia Virginia a la oficina y darle su correo para que ella también se lo envíe a usted y entonces podamos ser edificados con la palabra de Dios. El desafío de evangelizar. ¿Qué es desafío? Yo creo que el evangelismo sigue siendo un desafío. El evangelizar sigue siendo un desafío y yo creo de los más grandes que tenemos los creyentes, que tenemos la iglesia y que tenemos en este tiempo y aquí. Y no estoy hablando y no estoy pensando todavía en los lugares tan cerrados al evangelio como si hay naciones y hay grupos humanos sumamente cerrados donde llegar a predicar significa literalmente arriesgar la vida. Todavía no estamos hablando de eso. Eso es un desafío, eso sí es un desafío sobre cualquier desafío.
pero estamos hablando inclusive de la predicación del evangelio en nuestro propio entorno. Inclusive voy a decir, aunque parezca raro, pero inclusive en el mismo entorno familiar sigue siendo un desafío, porque cuando me doy cuenta, ni siquiera he evangelizado a mis propios familiares y a veces familiares bien cercanos. No sé si a usted le ha pasado eso, y no levante la mano, pero en la de menos que sí le ha pasado eso, y se da cuenta que sí es un desafío. No de puro gusto el apóstol Pablo escribió: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una tendencia, mejor no incomodo con este tema, mejor no lo molesto, no la molesto. Siempre tenemos algo ahí como que nos da, como decía aquel, ¿verdad? Cosa. No sé, es difícil. Un desafío. ¿Qué es un desafío? Bueno, anoche había un desafío deportivo, ¿no es cierto? Unos terminaron muy contentos y otros terminaron tristes, pero un desafío, al fin, deportivo. ¿Qué es un desafío? Un desafío es un reto, ¿verdad? Es un reto. Es algo difícil a lo que nos enfrentamos en la vida. Y les decía que evangelismo es esto. Tenemos, en primer lugar, en el mandato de Cristo, que nosotros debemos evangelizar. Entre los varios pasajes que presentan la gran comisión, quiero leerles las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Fíjense que el desafío es tan grande que ni siquiera se cumple solo localmente. Es un desafío que abarca el mundo, abarca el planeta. Fíjese qué grande que es. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes debemos de predicar el evangelio? A toda criatura. Ahí está el familiar, ahí está el amigo, ahí está el vecino, ahí está el que no es conocido, el desconocido, y ahí está el extranjero también. Allí está metido en esta tarea. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué tiene que hacer una persona para salvarse? Tiene que creer el evangelio de Cristo, tiene que creer en Jesucristo, ser bautizado como testimonio público de esa fe. Y noten lo que sigue: pero el que no crea o el que no creyere, ¿qué pasa? Será condenado. Hemos hablado domingos atrás varias veces sobre el tema del infierno, del castigo eterno, la condenación, el lago de fuego y todos estos sinónimos que tiene que ver con el destino de los perdidos, de la gente que muere sin Cristo. Pero el que no crea será condenado. Pero el que no cree ya tuvo la opción, ¿no es cierto? Tuvo la opción de decir: no me interesa, lo voy a dejar para más adelante, si acaso, voy a pensarlo. Estoy muy joven, el mundo está muy bonito, el mundo pagano, el mundo de pecado está muy bonito, etcétera. No quiero. Ya tuvo la opción. Pero el que no crea será condenado. Digo, el que no crea y muere en esa condición. De tal manera que evangelizar no es una opción para nosotros, para cada uno de nosotros como creyentes. El evangelizar es un deber. El evangelizar es un encargo, es una tarea que el Señor nos ha entregado para hacer. Eso es el evangelizar.
Hermano, no piense usted decir, ay, es que yo no tengo el don de evangelismo. Menos mal a Merlin que el Señor sí le dio el don. Menos mal recuerdo a don Rigo Alfaro. Menos mal a don Javier Herrera. Y que estos tienen soltura y hablan y empiezan a hablar fácilmente con cualquiera ahí en la calle, en el negocio. Pero a mí no me ha dado el don. Fíjese que el texto no está hablando de esto. El texto dice que a nosotros nos ha sido entregada esta tarea. Es la tarea que el Señor nos ha entregado a cada creyente. Número 2, la situación humana. ¿Cuál es la situación humana según nos la describe la Biblia? Y hay muchos pasajes que podríamos citar, pero quiero citar la historia de Lucas 15, del 1 al 32, y no voy a leerla, es la historia del hijo pródigo. Tenemos allí 3 personajes principales en esa historia. Uno es el hijo menor, otro es el papá y otro es el hijo mayor. Y lo digo en ese orden por razones de lo que quiero indicar aquí. Dice que el hijo menor le pide a su papá la herencia. No sabemos si al papá le gustó o no le gustó la petición, pero accedió, fuera como fuera. Y dice así, y les, en plural, dio la herencia. Les dio significa a los 2 hijos. Seguramente no se acostumbraba a dar la herencia al menor sin dar la herencia al mayor, lo que fuera, pero el papá les dio la herencia a los muchachos y el hijo menor se fue. Dice uno, ¿por qué se fue? ¿Por qué no se quedó? Le hubiera rendido más la plata si se queda. ¿No es cierto? ¿Por qué se fue? ¿Sabe por qué se fue? Y dice el texto, hay unas versiones que dice que se fue a un país lejos. Reina Valera, a una provincia apartada, retirada. ¿Por qué se retira? ¿Por qué se va? Porque cuando la gente quiere pecar, ¿qué pasa? Se van. Por eso es. La gente quiere pecar y entonces se va. Y pueden poner 45 excusas, pero se va porque quiere pecar. Y se fue, dice. Hubiera estado más confortable, más cómodo ahí en su casa, como lo había estado desde pequeñito. Y efectivamente el texto señala que comenzó a vivir perdidamente, dice. Comenzó a vivir perdidamente. Yo conozco muchachos que se han ido de la casa donde los chinean, le dan todo. Pero no quería estar ahí, porque quería tener no libertad, sino libertinaje, y por eso se fueron. Y comenzó a vivir perdidamente. Ahora, Dios es Dios, y Él sabe cómo tocar y cómo atraer, y sí. Y entonces dicen los adictos, usan el término tocar fondo. Y entonces pareciera que Dios usa circunstancias por las cuales hace a esa persona pegar contra el fondo, o como decimos, arrinconarlos en una esquina para que tengan que reflexionar. Hay un salmo que dice, no seáis como el caballo o como el mulo
sin entendimiento, que si no son sujetados con cabestro y freno, entonces no entienden. Ay, hermanos, hay gente más terca que el caballo y que el mulo. ¿Y sabe qué hace Dios? A veces los lleva y los pega contra la esquina o los pega contra el fondo. El muchacho, estando retirado, viviendo en libertinaje y en toda su vida pecaminosa y mundana, llegó a una situación tan crítica que se iba a morir de hambre. ¿Se iba a morir de hambre? Quería acompañar a los chanchos en su hora de almuerzo, pero el patrón no se lo permitió. El patrón le dice: ¡Ey, suave, suave! Eso es de los cerdos, no se lo coma, usted no puede. ¿Qué situación más crítica, no es cierto? Bien crítica. Luego él empezó a recapacitar, empezó a recordarse de su casa, de su papá, de los peones que trabajaban con su papá. Y se acordó seguramente de la mesa llena de comida. En todos los tiempos, al desayuno, al almuerzo, a la cena, a toda hora bastante comida. A juzgar, uno diría que el papá ese era un hacendado. A mí se me hace que era un hacendado. Y entonces tenía mucho. Y el hombre dice: ay, el peón Julio seguramente, el otro peón, este debe de estar ahí sentado en una gran mesa. Y me imagino que le venían las imágenes de aquel suculento almuerzo. Y él con ganas de comer de la comida de los cerdos, pero su patrón no se lo permitía. Y se iba a morir. Y entonces recapacita y ve que la única alternativa que tiene, la única, no hay otra, la única alternativa que le queda es humillarse y llegar y expresarle su arrepentimiento y pedirle perdón a su papá y pedirle perdón a Dios y regresar y pedir ser admitido por lo menos como un peón de este. Eso sucede, el muchacho regresa y el papá lo ve, y el papá seguramente por todo ese tiempo estuvo incomunicado con este muchacho, con su hijo. El papá pensaría, quién sabe, lo más posible es que se murió. Lo daría por muerto, seguramente. De todas formas, estaba perdido, totalmente perdido, en todo sentido de la palabra, tanto física como espiritual, moralmente. Pero cuando lo vio el papá, estaba tan gozoso, que celebró. Pero viene el tercero, viene el hijo mayor, regresa a su casa y se encuentra de frente con una fiesta, pero una fiesta en grande. Y entonces pregunta ahí a uno de sus empleados: ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No había anunciado en ningún afiche, en ningún lado que iba a haber una fiesta. ¿Qué? ¿Alguien está cumpliendo años? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Será una boda? No sabía de nada de eso. Pero aquella gran fiesta, y pregunta y le van contando: mire, es que regresó tu hermano menor. Y tu papá estaba tan contento que entonces decidió celebrar y hacer una gran fiesta. ¿Qué pasó con el muchacho mayor? ¿Qué hizo? Dice que se enojó. No se alegró por eso, se enojó. Se puso muy bravo. Inclusive le reclama al papá. Ok, yo puedo ver ahí esto. El hijo menor
representa a los pecadores, representa también a los que han estado en la iglesia y de un pronto a otro se van. Dicen que es porque alguien les hizo mal modo, tal vez. Dicen que porque tal vez hizo mucho frío ese día en el culto. Pero la verdad es que se querían ir para hacer unas cosas. Y representa la persona que se ha ido de la iglesia, se fue al mundo otra vez, anda perdidamente, pero un día reconoce y entonces se decide a regresar. Y entonces la iglesia está atenta y lo recibe, pero lo recibe gozosa, lo recibe con celebración, celebra, festeja su regreso. Pero ¿qué pasa? En el hijo mayor se representa a algunos que están celosos y que no celebran el regreso de ese malportado, de ese sinvergüenza, de ese que rebelde que se había ido. Me parece que el Señor aquí nos dice algo también a nosotros. ¿Cuál debe de ser la actitud de nosotros? Hay una, bueno, ya no está, no sé si hay uno todavía. Hay un folleto aquí que se llama Operación Reconciliación. Y esto significa, aunque la reconciliación es un ¿cómo se llama? Un concepto bien inclusivo. Incluye a los que nunca han conocido a Cristo, pero incluye a los que sí han conocido a Cristo y se han retirado, se han apartado del camino de Dios. Y entonces nosotros deberíamos de buscarlos. Nosotros deberíamos de invitarlos, en vez de rechazarlos, invitarlos. Ahora, yo no he visto que aquí tengamos gente rechazando a aquellos que se fueron y están en el mundo y que hoy quieren regresar. Y espero que nunca tengamos hermanos mayores así, aquí. Que siempre tengamos la actitud abierta y el deseo y el interés y el empeño por rescatar a aquellos que estuvieron, no están y queremos invitarlos otra vez para que regresen. Porque ¿cómo es el Padre Dios? El papá ahí yo creo que representa a Dios. Bueno, siempre un ser humano es muy pequeño para representar a Dios, muy indigno, pero en la figura, la actitud del Padre, creo que representa la actitud de Dios. La actitud de Dios es que Él se goza en la salvación del impío, del pecador. Cuando el pecador decide regresar, sea que haya estado en su camino o que nunca haya estado en su camino, pero que de corazón se arrepiente y regresa, y el Padre Celestial dice: les digo que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Está hablando de la parábola de las ovejas, las 100 ovejas, y se perdió una y regresa y encuentran esa que se había perdido, y entonces dice que así hay mucho gozo en el cielo. Fíjese el regocijo de Dios. ¿Cómo describe el papá a su hijo? Lo describe perdido y lo describe muerto. Eso dice. ¿Por qué estamos celebrando? Contesta él a su hijo mayor. Le dice: porque tu hermano se había perdido y es hallado. Estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Estaba muerto y ha revivido. La condición de la gente sin Cristo es exactamente esa. El apóstol Pablo nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1.
tenemos que tomar una acción nosotros como creyentes, como iglesia. Y notemos las palabras del apóstol Judas. Capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: sed compasivos con los que dudan. A otros salvadlos arrebatándolos del fuego. Y uno sospecha, y yo sospecho que aquí está hablando del fuego del infierno. Cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando evangelizamos en el propio ámbito donde usted funciona cotidianamente, ¿qué está haciendo realmente? ¿Qué está queriendo hacer? ¿Sabe qué? Rescatar a alguien del infierno. Eso es. Ahora, si lo pensáramos desde esa perspectiva, desde ese entendimiento, si lo pensáramos así, ¿cómo actúan los bomberos cuando son avisados de que hay un incendio? Rápido, ¿no es cierto? Lo más rápido que puedan. Que los carros de las calles se aparten para que el de los bomberos pase y llegue rápido. Es urgente. Los segundos cuentan, son vitales. Hace poco oímos la noticia de un incendio y se quemó una ancianita. No pudo ser rescatada. Un vecino que sabía que esa ancianita estaba sola en esa casa, cuenta que él sabía y todo, pero cuando vio la casa estaba envuelta en llamas completamente, o sea, era imposible hacer algo. Fíjese que la acción de evangelizar aquí se compara como rescatar a aquellos del incendio, del fuego. Se compara a eso. Si es así, entonces nosotros deberíamos de tener premura. No deberíamos de esperarnos, no deberíamos de ser indiferentes, perezosos, deberíamos de ser diligentes en hacer este trabajo de rescate espiritual. Proverbios capítulo 24, versículo 11 dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Eso es evangelizar. Libra a los que son llevados a la muerte por el pecado. El diablo los está conduciendo a la muerte cada día. Pero ¿qué dice para nosotros? Salva a los que están en peligro de muerte. Eso es evangelizar. Otra cosa, en el evangelismo el predicador es necesario. El predicador es necesario. Dice Romanos capítulo 10, versículo 14: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y fíjese los verbos aquí: oír, creer, hablar. Para que alguien crea, alguien debe de hablarle. Para que alguien escuche, alguien debe de hablarle. Entonces, se necesita la gente. Dios puede convertir gente, personas, inclusive de los más duros de este mundo, Él solo, sin la ayuda suya y sin la ayuda mía, ¿sí o no? ¿Sí? Sabemos de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién le predicaría a Saulo de Tarso y lo guió a hacer la oración de fe? Les digo la verdad, creo que no me hubiera animado a evangelizar a Saulo de Tarso. No. El Señor hoy
lo ha hecho seguramente a través de toda la historia. Pero en este tiempo, en medio de los países cerrados, más cerrados al Evangelio, y de la religión islámica, que es, en algunos casos, es muy extremista, algunos de ellos, ¿sabe qué? Dios les ha hablado personalmente y por eso se han convertido a Cristo. Y a lo mejor se apareció en sueños, tuvieron alguna visión, algo, y se convirtieron. Dios es capaz de hacer eso. Por eso es importantísimo que nosotros nos mantengamos orando por los musulmanes, por los hinduistas, por todos las gentes de las etnias del mundo, para que el Señor los toque, para que el Señor abra sus corazones, para que ocurra este milagro de la salvación en ellos. Dios es capaz de hacerlo sin nosotros, pero Dios quiere usarnos. Dios usa a los predicadores del Evangelio. Cuando estoy diciendo predicadores del Evangelio, no estoy diciendo predicadores de púlpito necesariamente. Estoy refiriéndome a los creyentes que somos llamados todos a ser predicadores del Evangelio o evangelizadores. Entonces, dice aquí, ¿cómo invocarán aquel de quien no han creído? O sea, para invocar al Señor se necesita creer en Él. Pero ¿cómo se va a generar eso? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique? Se necesita un predicador que tiene un mensaje. Y usted es ese predicador que tiene ese mensaje. El mensaje que usted mismo ha recibido. Usted mismo es un testimonio. Usted mismo es un testigo. Y el Señor nos llama a hacer esto, hermanos, no como una tarea secundaria, no como un evento de vez en cuando, aislado, sino como la tarea regular que tenemos que hacer. Tenemos que pedirle perdón al Señor porque yo no le voy a preguntar a ustedes aquí que levanten la mano, pero ¿cuánto hace que usted evangelizó la última vez a una persona? No me diga. Tal vez ayer, tal vez fue ayer, y de verdad puede ser. Aquí hay gente que evangeliza y evangeliza y no para de evangelizar, y tal vez ayer fue, tal vez hasta hoy mismo en la mañana evangelizaste a alguien. Amén, gloria a Dios por eso y por usted. Tal vez hace un mes que evangelizaste al último, tal vez hace un año y tal vez hace 25 años que no evangelizas a nadie. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que reaccionar, ¿no es cierto? Si ese fuera el caso. El evangelizar es el ruego de Dios, es el ruego de parte de Dios a la gente. Escuchen esto. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice: así somos embajadores en nombre de Cristo. Pero oiga lo que sigue: como si Dios rogase por medio nuestro, por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que usted y yo, creyentes, hijos de Dios, cuando evangelizamos, somos esa voz de Dios. Cuando invitamos a la gente, es esa invitación. Dios está invitando por medio de sus palabras. Cuando usted está hablando, usted se constituye en la voz de Dios, hablando con esa persona, explicándole cómo se llega al paraíso, pero no al de Cartago.
¿Cómo se llega al paraíso eterno? Les digo de lo de Cartago porque teníamos la reunión allá por el lado de Orosi el domingo pasado, fin de semana pasado. Y yo no recordaba mucho. Así es que nos paramos a preguntar, mire, y el próximo punto después de Cartago era el paraíso. Mire, ¿cómo se llega al paraíso? Íbamos haciendo la pregunta, ¿verdad? Pues fíjese, en evangelismo se puede hacer esa pregunta. ¿Usted sabe cómo se llega al paraíso? Es una buena pregunta. Al fin nos ayudó el GPS a llegar. Pero, ¿sabe qué? Usted es el GPS de Dios para explicarle a la gente cómo llegar. ¿Cómo es que se llega? ¿Qué dice aquí la Escritura? Dice que usted está rogando de parte de Dios. Usted está de parte de Dios, rogándole a la gente que se reconcilie con Dios. Esto es un privilegio muy grande. Que usted y yo seamos esa voz de Dios, ese ruego de Dios, esos invitadores de parte de Dios para los pecadores. Decirles cómo ser salvos, cómo se llega al paraíso celestial. Bueno, y les vamos a explicar el plan de la salvación allí. Otra cosa, el evangelista necesita denuedo. El evangelista necesita denuedo y ese denuedo lo da Dios. ¿Quién da el denuedo? Dios. El denuedo no lo da un curso sobre evangelismo personal. Hay gente que se ha graduado en evangelismo explosivo, se ha graduado en clases sobre evangelismo, agarró toda la serie, no me acuerdo si eran como 16 temas que dio el pastor Reinaldo Salazar por televisión, por Expert TV, y por ahí tenían el horario para llevar toda la instrucción. ¿Y qué pasa? Es que no es eso. ¿Saben qué? Necesitamos denuedo de Dios. ¿Cuántas clases necesitó la samaritana para evangelizar a sus vecinos y conocidos y probablemente sus clientes de Samaria? Sí, pues ustedes se acuerdan que la samaritana no era así como muy mansa oveja, ¿verdad? Blanca oveja. ¿Cuánto tiempo ocupó? Nada más que el Señor la tocara y ya empezó a evangelizar. Y trajo gente a Cristo y tuvo fruto. Tuvo conversiones. Porque dice el texto, y muchos creyeron por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de la mujer. Hay mucha gente que va a creer por tu palabra y mi palabra. Ya muchos han creído. Gloria a Dios. Sí. Hay gente que hemos podido conducir a Cristo. Qué bendición más grande. Pero hay mucha gente más que va a creer por tu palabra. Entonces, el denuedo es algo que da el Señor. Hechos 4:29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Capítulo 4, versículo 31, después de haber orado, el lugar en que estaban congregados, después de haber ¿qué? Orado. ¿Sabe que nacionalmente estamos orando? ¿Por qué estamos orando? Para que Dios traiga denuedo sobre la iglesia. Y cuando decimos sobre la iglesia es sobre todas las denominaciones y entienden de 3.500 iglesias que hay en este país evangélicas. Traiga de nuevo Dios sobre la iglesia, sobre las iglesias, para que hablemos. Después de haber orado, bueno, ya hemos orado bastantito y no hay que dejar de orar. Y usted va a tener de nuevo después de orar.
porque el que da el denuedo es Dios, no es el curso sobre evangelismo, es Dios. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Ahí está otra vez la palabra de Dios. El apóstol Pablo, encarcelado, Efesios 6:19 dice: y orad también por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, aquí está la palabra otra vez, con denuedo, para dar a conocer con denuedo el evangelio. Para dar a conocer el evangelio necesitamos ¿qué? Necesitamos denuedo. ¿Y quién da el denuedo? Es Dios. ¿Y qué es denuedo? Es confianza, es valentía. Con confianza, con valentía, hablemos la palabra de Dios. Cuando la hermana Cinia Herrera está contándonos su testimonio de su trabajo en Kabul, Afganistán, estaba pensando, un día estábamos evangelizando allá en Chacarita y esa tarde iba con la pastora doña Carmen. Llegamos a una casa de un par de viejitos, ¿verdad? Y yo dentro de mí pensaba, qué bonito, vamos a evangelizar a estos señores, adultos mayores aquí. Uno no sabe, ¿verdad?, si será la última oportunidad que ellos tengan, ¿verdad? Porque como están viejitos, uno piensa, tal vez les falta poco ya para partir. Pero yo no le dije nada a la pastora, nada más eran pensamientos míos. Y empezamos, y buenas tardes, mire, queríamos, si ustedes nos permiten, un momentito queremos hablarles de Jesucristo y el plan que tiene para ustedes, no sé qué. Hágame en el favor y se me quite de aquí ya. Casi respondió de inmediato. Pero váyanse ya de aquí. No, pero mire, señor, no me digan nada. Váyanse de aquí ya porque ya llamó la policía. Pero hermanos, que le digan eso a uno, o que le digan, vean, yo soy de tal religión, así es que no admitimos propaganda protestante aquí, o de los protestantes. O que le diga, vea, ustedes son vagos, mejor busquen trabajo. O que diga, vea, voy a soltar el Doberman que está allá adentro. Todavía eso no es nada comparado con predicar seguramente en Afganistán, en Siria, en Irak, Egipto, otros lugares donde de verdad sí se arriesga la vida, se juega la vida. Pero ¿qué pasa? Si Dios nos da denuedo, vamos a hablar. Vamos a hablar. Si Dios nos da denuedo, nosotros no podemos quedarnos callados. Vamos a hablar. A cualquier persona con quien tengamos contacto, tengamos una oportunidad, un ratito de conversación, algo. Y fíjese, cuando uno está dispuesto a eso, no hay ni que pulsearla mucho. La misma persona saca el tema. Yo no sé cómo, pero lo trae el tema. Y uno puede empezar a evangelizar. Uno puede empezar desde ahí y mostrarle toda la escritura, como dice que hizo Felipe evangelizando al etíope. El denuedo lo da el Señor. Por eso Pablo pidió que oraran por él para que tuviera denuedo. Así es que si Pablo ocupaba denuedo, yo ocupo denuedo. Yo creo que usted también ocupa, porque si no, no vamos a hablar. No es cuánto conocemos aquí. No. Es ese fuego, es ese ímpetu, es esa cosa que no te podés quedar callado. Es que tenés que hablar de Cristo a esta persona que quién sabe la última oportunidad en la vida que va a tener para escuchar una exposición del Evangelio y tener la oportunidad de responder sí a Cristo. Una más. La pregunta de Dios. Isaías capítulo 6,
No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero Isaías 6, ustedes recuerdan, tremendo, ahí hay una experiencia con Dios extraordinaria de Isaías. Hay una manifestación de Dios, hay una voz de Dios y hay una respuesta humana. Pero quería decir esto. La pregunta de Dios. Y estaba pensando, ¿cuánto tiempo habrá estado esa pregunta de Dios? ¿Saben cuál es la pregunta de Dios? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Los evangélicos tenemos una explicación para ese nosotros, es decir, para ese plural, que dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la explicación según el Nuevo Testamento. Pero de todas formas, Dios está hablando y Dios está haciendo una pregunta como si fuese un llamado implícito. Y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo creo que esa pregunta no solamente la tuvo Dios, sino que la tiene. En aquel momento y en la visión, el que estaba allí, el receptor humano, Isaías, escucha. Tampoco sé cómo le habló Dios a Isaías. ¿Sería que Dios le habló en su mente? ¿Sería que Dios le habló en su oído? ¿O sería que Dios le habló en el espíritu? Y fíjese que el texto no dice cómo fue que le habló. La cosa importante es que Isaías oyó aquella voz. Tal vez la oyó en el espíritu nada más. Tal vez fue audible. Pero de todas maneras oyó la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero quiero decirle, Dios tiene esa misma pregunta porque creo que la ha tenido siempre. Desde que ha llamado a quienes ha llamado a través de la historia. Y ahora nosotros podemos escuchar esa pregunta en el espíritu, pero también podemos leerla en la Biblia. Usted no puede decir que esto no es con usted, esto no es conmigo. Esa es la pregunta de Dios. Fíjese, es una pregunta abierta. No es una pregunta a alguien específico. Es más, ni siquiera dice, y el Señor le habló a Isaías y le dijo, vete, te voy a enviar por nosotros. No, es una pregunta abierta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Iglesia, esta pregunta sigue activa hoy, sigue sonando hoy y sigue sonando en nuestro espíritu, sigue sonando ante nuestros ojos en la Escritura. Dios llamándonos a cada uno de nosotros, porque la gente ha de escuchar a alguien que le exprese, que le explique el Evangelio de Jesús. Hoy tengo un llamado no es a la conversión, no es a la santificación tampoco, no es a la reconciliación, pero es un llamado al evangelismo. ¿Quiénes de ustedes oyen esa pregunta? ¿Quiénes de ustedes escuchen esa pregunta? ¿Y qué es con usted? No es con otro, es con usted. Vamos a hacer algo. Aquí tenemos unos trataditos evangelísticos muy buenos
y tenemos unas tarjetitas. Las tarjetitas son muy sencillas, solamente dice nombre de la persona, número de teléfono, si es mujer o hombre, recibí a Cristo, me reconcilié con Él, y al final dice, tomó la información. ¿Quién? Don José Mendoza tomó la información. Cualquiera de ustedes. Lo escribe con letra clarita. Llévese 4 tarjetitas de estas y llévese 4 trataditos. Alguien podría decirme, deme 50 a mí, y comienza a repartir tratados hasta por las rondas de las calles. No, esa no es la idea. No, esa no es la idea. Lo que quiero decir es, vamos a poner una tarea pequeña, 4 personas, y que usted contacte desde hoy hasta el sábado. Tiene tiempito, tiene una semana casi, un poquito menos de la semana. Desde hoy hasta el sábado. Muy probablemente en este tiempo de ayuno y oración usted ha tenido nombres, ¿no es cierto? Hay mucha gente aquí que tiene nombres. Ok, es hora de hacer una cita con esa persona que usted ha tenido en lista de oración por salvación o por reconciliación. Y entonces durante esta semana haga arreglos para encontrarse con esa persona y hablarle de Cristo, o hablarle de la urgencia de que se reconcilie con Él. Ya sea el domingo o el lunes, regréseme la tarjetita con los datos para ver cómo nos organizamos y le damos seguimiento a eso. El domingo, decíamos, vamos a tener aquí cultos evangelísticos. En culto de 8 va a ser un culto evangelístico y culto de 10 va a ser un culto evangelístico. Por lo tanto, usted puede traer a sus amigos a cualquiera de los 2 cultos, que serán ambos cultos evangelísticos. Entonces, yo quiero que lo que de ustedes saben que esa voz del Señor ahí en Isaías 6 es con usted. Si usted cree que es con usted, venga, llévese 4. Si le hacen falta más, después le puedo dar más, claro que sí. Pero por el momento llévese 4 folletos de evangelísticos y llévese 4 tarjetitas. Pero quédese aquí, por favor, tómenlos, quédese aquí, porque queremos hacer un acto de consagración de ustedes como esta gente que va a ir, que se comprometen. Aprovecho para decirles, el sábado próximo no vamos a tener el tiempo de oración aquí. El sábado a las 9 de la mañana sí vamos a estar aquí, porque vamos a ir a evangelizar un ratito, unas 2 horas, tal vez unas 2 horas y media, más o menos hasta pegar a mediodía, a las 11:30. Aquí cerquita de acá de la iglesia, vamos a ir por ahí el sábado. Así es que también esto es una invitación para todos. Y si usted quiere ir el sábado, también lo invito para que venga y vamos a orar. Vamos a hacer un acto de oración, de consagración de los que van a ir. Quédeseme por aquí, don Emilio. Quédese por acá, no importa, se ponen por acá. Quiero que oremos. En unos minutos, segundos casi, vamos a orar. Ajá.
Usted todavía puede pasar si quiere. Yo tengo como meta empezar hoy. Ya tengo algo pensado, pero vamos a ver si me sale. Pero sí. Es decir, no hay problema. Si usted el sábado no puede salir a evangelizar, no importa, porque ya planeaste durante la semana y vas a poder. Sí. Ahí en la oficina tengo otro paquetito. ¿Alguien sería tan amable? ¿Alguien que tenga acceso allá a la oficina? Y hay un paquetito de tarjetas. Y bueno, tenemos tratados, pero allá tengo un paquete más de tratados. Fíjese, a mí este grupo aquí adelante me emociona, realmente me emociona mucho. Me emociona mucho. Y yo sé que seguramente usted no tiene la piel como gallina. No está sintiendo unos escalofríos grandísimos, porque a veces tenemos experiencias lindas con Dios y nos da esa sensación. Pero fíjese que esto es extraordinario. Realmente esto es extraordinario. Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, lo que estamos a punto de hacer más y más, es extraordinario. Si hay alguien más que quiere venir, ya casi traemos las otras tarjetas. Pase, todavía quedan unas 3 ahí y tenemos tratados, porque vamos a orar dedicando a Dios estos testigos, evangelistas, predicadores. Sí, Señor, así es. Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia, pónganse ustedes de pie. Están allí, pónganse de pie, extiendan sus manos hacia ellos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos presentando este equipo de hombres y mujeres, de testigos y testigas de Jesucristo, en este esfuerzo y esta tarea de predicar el evangelio a las personas con quienes tenemos contactos y por los que hemos estado orando y por los que también no conocemos y vamos a encontrar en sus casas, en la calle, en el bus, en algún lugar los vamos a encontrar y vamos a conversar con ellos. Estamos orando, Señor, por aquellos que van a ser invitados también a venir el próximo domingo a los 2 cultos. Oramos de una vez, ni siquiera sabemos quiénes son esas personas, pero oramos, Señor, que tú abras sus corazones. Padre, abre sus corazones. Espíritu Santo, ilumina sus mentes y pon en ellos una sed, una hambre grande por tu palabra y por Jesucristo. Te ruego, Señor, que tú des de nuevo a cada uno de estos que están aquí al frente. Dales de nuevo, con valentía, con osadía, prediquen tu palabra a aquellas personas a las cuales tú les vas a guiar. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, para que el trabajo de esta semana sea un trabajo muy fructífero, no solamente aquí a nivel nacional, no solamente a nivel de Costa Rica, sino a nivel mundial, de las naciones. Oh Dios Santo, tu palabra sea predicada y Jesucristo sea reconocido por millones de personas. En el nombre de Jesús de Nazaret los ponemos en tus manos. Bendice a este pueblo, Señor, al regresar a sus casas, a sus lugares. Pedimos esa protección y esa bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.